Hola a todos, hoy os presento a Damián, que es un astrólogo mexicano y que es mi profesor y asesor, por cierto, para mis proyectos, y aquí os lo presento porque quiero hablar con él de cómo ve la perspectiva de la astrología en estos momentos en el 2018. ¿Qué tal, Damián? Hola, Desiree, ¿cómo estás? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Bueno, me contenta mucho que me presentes como asesor y, bueno, alguien que de alguna manera, te ha estado guiando en este proceso, ¿no? Esperemos siempre lo mejor. Recuerda que hay libre albedrío y que también hay Plutones y Neptunos y Uranos que hay que sortear como olas del destino. Entonces, bueno, mi perspectiva de la astrología ahorita, a lo mejor no quiero sonar muy pesimista, pero sí siento que está cayendo mucho en, hasta cierto punto es normal, ¿no? Y de hecho no es algo nuevo, que esté cayendo como en una especie de mass media del entretenimiento, ¿no? Que se esté convirtiendo más en algo de consumo fácil, digamos, ¿no? A pesar de que, bueno, se está este conocimiento es antiguo, ¿no? Y las últimas 2 siglos se ha estado combinando con conocimientos científicos y otra parte de la astrología también se ha estado alimentando de la globalización, ¿no? Es decir, estamos conociendo la astrología de la India, la astrología mexicana, la astrología del propio Japón, de muchas visiones, ¿no? Astrológicas y míticas de cada región del mundo, en esta globalización que estamos viviendo, pues podemos conocer, ¿no? Otras visiones y se están complementando, ¿no? Algunas percepciones, ¿no? Que la astrología clásica, la que nosotros usamos, clásica en el sentido de que yo le llamo a esta astrología lo que es la astrología moderna, pues proviene de la greco-romana, ¿no? Sí, sí, Que es sí. la con la que nos estamos alineando, los que nos dedicamos a la astrología. Y yo sé que hay muchos astrólogos que también usan a la astrología hindú o la astrología, puede ser incluso china, ¿no? Pero todas, al menos desde mi punto de vista, se están alineando o se están convirtiendo por conveniencia o por la propia naturaleza del sistema económico en que vivimos, a ser mero entretenimiento, ¿no? Es decir, darle a la gente, sí, Perdón perdón. por cortarte, el tema de las redes sociales, de Internet, yo creo que también ha tenido mucho que ver en esto, ¿no? Sí, sí, YouTube, ¿no? El nacimiento de los YouTubers, los bloggers, ¿no? Y todas estas tendencias de, bueno, de presentarse a lo mejor sin argumentos suficientes, ¿no? Ante la sociedad. Entonces sí hay mucha gente improvisada, podríamos decirlo, que está entrando a este mundo con muy buenas intenciones, yo creo. Si no, no me gustaría a mí pensar que la gente entra a la astrología por un problema personal, ¿no? De querer dominar a otros, porque es muy dado, ¿no? Yo conozco gente. Habrá de todo, ¿eh? Pero yo creo que no. Sí, sí, Pero sí. bueno, vamos a pensar, ¿no? En plan, en plan bien, vamos a pensar bien. Sí, 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 ¿no? Porque se presta mucho este conocimiento, ¿no? Es como, no sé, eh, pues sí, sí, querer tener un conocimiento que te permite a lo mejor dominar a otros, ¿no? Entonces, Sí, bueno, se puede yo sugestionar mucho a otros, ¿verdad? Sería como un poco la palabra, sugestionar, porque tú puedes, ¿no? sugestionar, manipular, sugestionar, ¿no? Encauzar a otros, ¿no? Sentirte poderoso en ese sentido, de decir, yo te puedo encauzar hacia algún lugar, ¿no? Porque Sí, tengo el poder o el conocimiento. Por eso sí se requiere todo un código de ética, ¿no? Y ahí regresamos a la parte de Eloy, ¿no? No hay instituciones que regulen a la gente que se dedica a la astrología. Sí las hay, pero vamos, apenas son pequeños retoños, ¿no? Están apenas naciendo, están apenas eh, dejándose sentir, ¿no? Entre tanta información que hay ahora, ¿no? En las redes. Entonces, esta gente que se ha congregado para regularse o autorregularse sigue siendo un número reducido, ¿no? Y igual, ¿no? Con relativa eh, disposición o buena disposición para servir, ¿no? Pero la gente no lo sabe, no sabe que es una regulación, ¿no? De la Asociación Mexicana de Astrólogos o el Instituto Mexicano de Astrología. Hay tantos nombres que se me pueden ocurrir a mí para crear
una institución que diga, no, es que yo estoy avalado por X, ¿no? Me lo puedo crear y decir, ¿no? Es que crear mi propio sello, ¿no? Mi propio... Y tu propio centro y con tu propio título, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo lo que creo es que, a ver, como en todo, igual que hace unos años había muchísima gente que estudiaba Derecho, también está empezando a Claro, pasar con la astrología que la gente empieza a estudiarlo. Lo que pasa que, por desgracia, no existe una universidad reglada, ¿no? Como debería. Por lo menos, bueno, en Latinoamérica no existe y en Europa tampoco, y que yo sepa, en ninguna parte del mundo. Pero bueno, pero claro. este auge que está viendo, aparte de que está, lo que tú has dicho, está como un poco empujado, ¿no? Por todo el tema del social media, eh, también puede ser porque realmente la conciencia está cambiando, porque la gente quiere buscar un poco de autoconocimiento, de entender, porque creo que la astrología Sí, es una herramienta que ayuda mucho, ¿no? sí, definitivamente, ¿no? Se juntan dos, ahora sí que dos tendencias. Uno, eh, eh, la situación económica, política y social que estamos viviendo, ¿no? O sea, es casi imperativo cuestionar el por qué están ocurriendo las cosas, ¿no? Mm. La ciencia, que ha avanzado muchísimo, no responde estas preguntas, ¿no? Porque también la ciencia, pues, no tiene esta intención de encontrar la verdad, ¿no? Y de solucionar problemas. La astrología también, ¿no? Estamos buscando verdad y estamos buscando resolver problemas a la gente, encontrar razones, pero vamos, ni la ciencia, ni el, ¿cómo se llama? Ahora sí que el propio sistema nos ha creado tantos problemas a través de la ciencia, es decir, sea a través de la ciencia, pues hay contaminación, ¿no? Se crearon tantas fábricas y tantas soluciones temporales a las necesidades humanas que ahora vemos que nos generan todavía más conflictos, ¿no? La contaminación, la sobrepoblación, o sea, hace 60 años, ¿no? La invención de los pesticidas trajo todo un boom, ¿no? De demográfico por la posibilidad de alimentarnos a todos. Entonces, todo el mundo dijo, bravo, solucionamos el problema del hambre, pero ahora viene el problema de la sobrepoblación, ¿me entiendes? Entonces, la ciencia resolvió problemas, pero creó otros problemas, y ahorita estamos en un momento en que nos estamos cuestionando, y la astrología llega, ¿no? Ya como yo te decía hace un momento, con muchas informaciones de que a través de la globalización quedaron a lo mejor anteriormente muy aisladas, ¿no? Ahora se conectan, ¿no? Este conocimiento oriental, este conocimiento eh, precientífico o protocientífico, ¿no? De muchas especulaciones que ha tenido la gente, pero que han quedado vedadas por el sistema, ¿no? La astrología, ¿no? En esto llamado New Age, ¿no? Pues sí, se volvió un fenómeno de masas, ¿no? Esa es ahí a lo mejor la parte negativa con la que yo comencé, digamos, Sí. de que sí está aportando soluciones, pero soluciones muy superficiales y más que nada parecen adormecer a la gente, ¿no? O sea, te doy nada más tu horóscopo, ¿no? Y Ese es algunas el problema. indicaciones muy, ¿sí? Sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo a lo que ibas tú, que creo que el problema está en que la información hay que saberla usar. Ahí Claro. yo creo que esto es donde entra todo el conflicto, ¿no? Porque la información está muy bien y realmente a mí me gusta que llegue a mucha gente, pero hay que saber darla. No digo yo que sea la mejor para darlo, pero desde luego lo del horóscopo soy muy reticente a ello, pero bueno, continúa. Sí, sí, claro. Decías. Bueno, y todo tiene que ver también con que la gente le cuesta mucho aceptar el dolor y el sufrimiento, ¿no? Entonces, por eso buscan estas formas de evitar, ¿no? Estas experiencias, ¿no? Eh, la frustración de ver a otros a lo mejor empoderados, felices, ricos, ya ni hablar de la riqueza, ¿no? Pero por lo menos felices. Así, ¿por qué fulanito es feliz y yo vivo en esta desgracia? Podríamos decir. Eh, Gente que quiere lograr, que por lo menos intenta lograr lo que quiere y a lo mejor otros se conforman por miedo, ¿no? claro. Entonces sí me parece peligroso que la astrología en eso genere una dependencia, ¿no? Una dependencia psicológica, ¿no? Es decir, tengo que seguir estas pautas, tengo que seguir al gurú fabricado, ¿no? También por el mass media, ¿no? O a través del mass media. Entonces, me parece que estamos cayendo justamente en algo muy banal, ¿no? Ya. Recordemos que la astrología es un conocimiento que con el paso del tiempo ha alcanzado muchísima precisión,
la gente sigue nada, tú hablas con alguien y parece que sigue nada más funcionando la parte del horóscopo, ¿no? Del horóscopo solar, de los 12 signos y las 12 energías que hay en el año. Y tú y yo sabemos que esto es muchísimo más amplio, ¿no? Obvio. Entonces, bueno, y aceptar que difícilmente vamos a huir de la parte de consumo, ¿no? Al fin de cuentas, nosotros vamos a tener que integrarnos al sistema vendiendo un conocimiento, ¿no? O haciendo un intercambio energético, ¿no? De conocimiento por valor económico, por valor monetario. Entonces, hay muchas cosas que yo pienso que hay que arreglar en equipo, en grupo, los astrólogos, ¿no? Los que ya nos dedicamos a esto, a servir a la gente, a individuos. A mí me gustaría decirte, me gustaría servir a las masas, ¿no? Por ejemplo, con videos, ¿no? Como tú lo haces y respeto mucho el trabajo que tú estás haciendo, porque de alguna manera lo que estás haciendo es más sobre instruir a la gente o explicar a la gente qué es la astrología, ¿no? No estás vendiendo algo más allá, ¿me entiendes? Con esto me refiero a que estés pretendiendo venderte como solo a través de ti viene la salvación, por ejemplo, ¿no? Es que yo creo que la salvación viene, ahí te has entrado, es aprendiendo, porque claro, si yo me quedo con que soy Virgo, que es mi caso, y leo el horóscopo, ¿vale? Y sé mi ascendente y leo Escorpio, y me quedo ahí, eso ya es, o sea, como que me lo dan masticada la comida. Si tú quieres realmente aprender, te tienes que profundizar más allá, y yo creo que hay mucha gente, no solamente yo, que está haciendo vídeos muy buenos con mucha información, que uno puede aprender. El problema es que la gente se vuelve vaga. Exactamente. Y ese es el problemita que a mí me... Es como ahora que se está llevando mucho el tema de hacer rituales y todo eso, cuando yo creo que está muy bien simbólicamente, yo lo respeto mucho, pero hay que ir un poquito más allá, hay que estudiar, hay que darle más tiempo a las cosas. Y yo creo que la gente lo quiere todo muy rápido, porque es la sociedad en la que vivimos. Vamos a la tienda y compramos todo rápido, tenemos fast food, tenemos Netflix y vemos una película en cualquier momento. Yo creo que es eso. Y hay que empezar a profundizar, porque yo es lo que hice para entenderme. Antes de llegar a ser astróloga, yo cogí mi carta y empecé a estudiarla y a estudiarla. Y hasta que ya Internet no dio para más y tuve que buscar profesores. Así fue. Así es. Y bueno, sí pienso que pues poca gente, ¿no? Tendrá la oportunidad y el tiempo, ¿no? De conocerse, ¿no? Ahora sí que es algo único, algo muy especial, ¿no? El tiempo que tú te puedas dar para conocerte, que esa es la verdadera astrología, ¿no? Y entonces los astrólogos que nos dedicamos a tratar a individuos, ¿no? Pues respetamos mucho esa oportunidad que nos da la gente de decirte, bueno, yo te voy a mostrar algo, ¿no? Que está más allá de lo masivo, que está más allá del consumo, que está más allá de lo superfluo o banal, ¿no? Entonces, a veces es duro, a veces es difícil, pero realmente es contundente, ¿no? Ya que se conoce a fondo la astrología, de cómo, ¿no? Creo que eso te lo dejo a ti en tus videos, de cómo llegamos a construir una carta, cómo la astrología ha llegado al punto en donde está, es simple observación, ¿no? Así como no sé, los cavernícolas observaban la forma de las nubes y decían va a llover, y así hemos evolucionado hasta tal punto de decir, mira, todos estos planetas en determinadas posiciones tienden a que ocurra determinada cosa, ¿no? Y también a uno decir, sé que va a llover, pero puedo abrigarme o puedo ir a esconderme. Es ahí donde está el libre albedrío, ¿no? ¿En qué voy a hacer con lo que va a suceder? ¿No? ¿Cómo aprovechas Entonces, un poco todo eso? ¿cómo lo aprovechas o simplemente cómo te vas a proteger? Porque hay veces que de plano el indicativo astronómico y astrológico puede ser violento, ¿no? Puede indicar algo que se viene y que la gente puede decir, bueno, yo ya sé que mi padre está en una enfermedad, que voy a entrar en un conflicto por herencias con mis hermanos, ya uno lo sabe, ¿me entiendes? El chiste es que, bueno, ¿cómo voy a yo solventar todas estas situaciones? ¿No? ¿Cómo voy a enfrentar Lo las... mismo con una enfermedad,
¿no? Claro. Lo mismo con una enfermedad, con un nuevo trabajo, mi Urano va a entrar a casa 6, esto es todo nuevo, pero hace oposición a mi Luna, mi esposa a lo mejor no le gusta que yo me empiece a viajar constantemente, ¿me entiendes? Entonces Sí. uno puede empezar a solventar las cosas, ¿no? El conocimiento del por qué están ocurriendo, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es, digamos, la parte de la astrología individual. Sí es cierto que parte de la astrología, vamos a llamarle, de las masas, que yo creo que debería de ser la verdadera astrología de las masas, es la astrología mundial, ¿no? Es decir, la parte de hablar sobre la situación de un país, ¿no? De un presidente, de una región, ¿no? Ya sea política o económica. Sin embargo, creo que esta tradición se ha perdido mucho, ¿no? Porque yo creo que la astrología... Eh, Se ha individualizado, ¿verdad? Eso yo también lo he pensado, como que la astrología se ha individualizado a la persona y no se han fijado en que la astrología puede ir más allá, como tú has dicho, en la política, la astrología mundial. Sí, no, y ahorita lo que yo me refiero es que hay los medios de que realmente sea algo global, ¿no? De llegar a mucha gente, pero se ha reducido a lo fácil, ¿no? A lo que tú decíamos, al fast food, a la astrología fácil, ¿no? A la astrología Exacto. rápida, a la Instagram, amancia leo un poquito, ¿no? Y ya está, y ya no hago nada y más. seguir combinada con algunas tendencias de yoga, de coaching, y uno ya se siente parte de algo más. No estoy diciendo que sea malo, No, ¿no? no, no. Es muy positivo que la gente se integre a estos también conocimientos antiguos y prospere por sí mismo, ¿no? Mm. Pero tenemos que también tomar en cuenta que somos parte de una sociedad, de un grupo, ¿no? De un país, de una región, de un continente, de un mundo, y están ocurriendo cosas que nos están afectando a todos, como la propia explosión demográfica, la guerra, la contaminación, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la parte de la astrología mundial y de los grandes ciclos, ¿no? Los grandes años, ¿no? Estos famosa conjunción entre Saturno y Plutón, entre Júpiter-Saturno, que va a ocurrir ahora en 2020, los ciclos de Eris, ¿no? Los ciclos de Plutón. Entonces, todo esto nos está trayendo a integrar a este individuo que ya tratamos a un grupo, ¿no? A un país. Aquí el problema en el que no deberíamos de caer los astrólogos nuevamente, es en la parte de, eh, ¿cómo decirlo? Encauzar la información, ¿no? Ponernos de un lado o del otro. Porque, por ejemplo, ahorita hay tendencias políticas, ¿no? Izquierda o derecha. Entonces, un astrólogo puede tener una tendencia a la izquierda y otro astrólogo a la derecha y preferir y encauzar la información, ¿no? Yo sé que como astrólogos a lo mejor no tenemos una credibilidad como para poder encauzar masas, pero supongamos que la astrología sigue evolucionando favorablemente y la gente se empieza como a decir, la astrología es algo mucho más complejo y algo mucho más creíble, algo en lo que yo puedo sostenerme. Entonces, en un futuro podemos tener los problemas que ya vivimos en el pasado, ¿no? De que un personaje místico o un astrólogo pueda dominar una nación o encauzar una nación a su perdición. Te puedo hablar, por ejemplo, del caso de los propios aztecas, donde un sumo sacerdote predijo, ¿no? Que iban a llegar a estos dioses y había que expulsarlos de la mejor manera, darles regalos y todo esto y decirles que se fueran de una forma pacífica. Y lo único que generó fue, digamos, su gusto por lo que había aquí, ¿no? Eso por un lado. Y así podemos hablar de muchos místicos, astrólogos que han estado, es un poder detrás del trono, ¿no? Yo creo que ahora los conocimientos modernos, ¿no? Eh, el astrólogo puede alinearse con una ética y una responsabilidad mucho más, bueno, que nos permita aportar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y tú ¿No? qué piensas que va a pasar con la astrología? Porque además es una pregunta que me gusta haceros a los astrólogos. ¿Cómo veis el futuro de la astrología? Si creéis que se puede llegar a establecer de alguna manera, como anteriormente, hace muchísimo tiempo atrás, estuvo en universidades y se estudiaba como cualquier otra profesión, o se va a quedar como algo, como tú has dicho, más de las redes sociales y todo este mundo. ¿Cómo ves tú el futuro? ¿O cómo crees tú? Simplemente como opinión, te lo pregunto. Mi opinión es que va a tardar tiempo,
¿no? En que la astrología se integre, digamos, a las instituciones, a la academia, a las universidades. O haciendo una predicción, yo diría que en unos 100 años, en unos 80 años tal vez, ¿no? Hay movimientos interesantes de Plutón, Saturno, Júpiter y Eris, todos entrando a Tauro. Entonces, a mí me parece que ocurriría un gran cambio ideológico y tecnológico que permitiría a la gente ya entender esto con mucho más ¿Valor? referencia y aceptación, ¿no? ¿Perdón? Que si tendría más valor, quería decir, más valor. Claro que sí, le darían el valor que tienen, ¿no? Entonces, mientras ahorita nosotros como astrólogos nos toca irnos alineando a las diferentes instituciones que están surgiendo, los diferentes grupos, y no rechazar la parte científica, ¿no? Integrarnos también a cooperar, ¿no? Y a, vamos a decir, A no rivalizar. contrastar la información que tenemos, ¿no? Con métodos científicos. No tanto rivalizar sería la cosa, ¿no? Y como favorecernos unos a otros. Sí, sí, al fin de cuentas la ciencia tiene herramientas, ¿no? Y al fin de cuentas nosotros también, la astrología puede ser considerada una herramienta también, ¿no? Entonces son maneras, son herramientas para tener conocimiento de lo que ocurre, ¿no? De la realidad. Entonces yo combino el movimiento de los astros con estadística, con análisis de metadatos, que es algo muy moderno, que usan los biólogos y usan gente que metida en las ciencias naturales, ¿no? Entonces, esto que están investigando en el CERN de las ondas gravitacionales, del gravitón, de cómo realmente los planetas sí tienen alguna fuerza, ¿no? Que se está relacionando unos a otros, perdón. Entonces, la ciencia está aportando, ¿no? De alguna manera, la ciencia es la que nos lleva a descubrir o redescubrir estos 3 planetas y otros planetas, ¿no? Que están más allá, y que nosotros como astrólogos vamos integrando, interpretando. En el caso de Eris es excepcional, ¿no? Que yo sé que muchos astrólogos dicen, ¿cómo vamos a usar un planeta que tiene 500 años, bueno, un planeta enano que tiene 500 años de tránsito alrededor del Sol? Bueno, pero tú te pones a leer todo el proceso de descubrimiento y es todo una cuestión alegórica y mítica que te habla de una nueva energía que acabamos de descubrir, ¿no? Que justamente nos conecta a nuestro pasado, ¿no? Un pasado, bueno, de poner al ser humano ya no solo en un país, en una sociedad, sino en una línea histórica, ¿no? De cosas que ocurrieron 500 años atrás, ¿no? Entonces, a mí me parece que la astrología sigue evolucionando ¿no? El avance también del conocimiento científico, ¿no? Entonces, yo espero lo mejor, ¿no? Siento que la astrología tarde o temprano se va a integrar a la... Va a ir subiendo y no va a ir bajando, ¿verdad? No, en absoluto. Bajando en el sentido de que va a dejar de ser una superchería y va a dejar de ser cosa de charlatanes y de improvisados, eso sí. Sí, ¿tú Porque crees la que gente se está dando cuenta que sí necesitas cierto conocimiento científico, técnico, que te permite a ti ser astrólogo. No es algo así como que una receta y unas cuantas indicaciones y listo. No, es algo mucho más complejo y que puede ser muy contundente a la hora de servir, ¿no? A entender la realidad. Y ahora te quería hacer una pregunta, como nos hemos adentrado enseguida en el tema, ¿cómo llegaste tú a la astrología? Para hablar también un poco de ti. Bueno, sí. ¿Cómo llegué yo a la astrología? Un poco por herencia, ¿no? Esta curiosidad, ¿no? Como yo te decía, los medios masivos generan una cantidad de literatura en los años 70s, 80s y 90s, al menos aquí en México, en Latinoamérica. Yo sé que en España o en Argentina pudo haber sido antes. Entonces, pero es, vamos, algo muy superficial, como yo te comentaba, y al final sirvió para despertar mi interés, ¿no? Esta literatura, y ya con el paso del tiempo, estudié artes, después estudié antropología, y en un viaje a Sudamérica me di la oportunidad de ya meterme de lleno de alguna manera, a leer, ¿me entiendes? A leer cartas astrales. Ahora sí que leer a mí fue lo que realmente me ayudó a atreverme a opinar, ¿me entiendes? He leído cartas desde hace, pues van a ser 10 años, yo creo, ¿no? De que las leo, así de que yo me siento a leer a un desconocido y
a opinar sobre su vida y a ayudarle a entender su vida. Y bueno, yo creo que hace unos 5 ya es un modo de vida, ¿no? Esto de dedicarme a leer cartas astrales. Y bueno, básicamente así. Yo sí que el destino me fue encauzando sin yo poner resistencia, ¿no? Podría decirlo. Ahora sí que no me resistí, me dejé llevar por la ola. Y porque yo, bueno, estudié algunas cosas y a lo mejor por herencia me pude haber dedicado a otras, pero no. La situación me resultó de esta forma y me place, ¿no? Porque, bueno, ayudar a la gente ahora sí que es muy satisfactorio y es un honor, ¿no? Además, tú has estudiado otras cosas, has ido estudiando temas que te han ido llevando un poco a esto, porque también habías estudiado psicología, ¿puede ser? Antropología, más que Antropología. psicología, antropología, sí, eso me ha ayudado muchísimo, te digo, a esta parte de integrar la entidad, ¿no? La persona en un contexto social, en un contexto histórico, me parece esencial para entender la astrología, y haber estudiado artes visuales también me ayudó mucho, ¿no? La parte de, por ejemplo, entender al ser humano como un personaje, ¿no? En una película, podríamos decir. Yo ahí te podría poner el ejemplo de que la carta astral es como un guión, ¿no? Haz de cuenta que una carta astral es un guión cinematográfico, ¿no? Donde está el personaje, están las situaciones que van a ocurrir, pero cuando esa carta astral se le pone, ahora sí que vamos a grabar la película, que ya naciste, ¿no? Entonces, ahí ya el personaje, haz de cuenta que es un reality show donde llevamos las cámaras, estamos observando, y que incluso es muy buena la analogía, porque algunas cartas, ¿no? Por ejemplo, una carta de revolución solar sería una cámara en point of view, ¿no? Desde el punto de vista de la persona. En cambio, una carta progresada sería una imagen cenital, viendo todo lo que ocurre, ¿me entiendes? Me gusta el Entonces, también ejemplo. tenemos Sigue, sigue. entonces, tenemos este personaje, ¿no? Que de repente puede opinar hacia la cámara y decir, esta toma no me gusta, ¿me entiendes? Vamos a borrar esta parte. Sí se pueden hacer cambios al guión mientras está la película, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el poder que tenga uno en su solo, en su Marte, O sea, ¿no? digamos que hay como, tú me estás queriendo decir que hay como una elección, ¿no? Lo que pasa es que yo Sí. sigo pensando que hay una elección dentro de un campo, o sea, no se puede salir de ahí. Claro, no puedo decir, yo voy a volar ahorita y voy a llegar a Nueva York, ¿no? Estamos amarrados a fuerzas, ¿no? Naturales que nos obligan, ¿no? A la aquí y a la hora, ¿no? Y entonces, sí, no, definitivamente hay muchas cosas que no se pueden romper por la simple voluntad, ¿no? Ya. Pero sí podemos hacer de repente decir, ¿sabes qué? No voy a entrar a ese cuarto que dice que yo debo de entrar, ¿no? En el guión, Mm. que yo debo de ir por ahí, ¿me entiendes? No, me reservo y empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Entonces las cámaras tienen que seguir a este ego, ¿no? A esta persona, y de repente aparecen los plutones o los uranos, se cruza una persona y choca contigo, ¿no? Eso no estaba escrito en el guión. Sabíamos que estaba ahí una ola de que vamos a entrar a un lugar donde hay mucha gente y a lo mejor vas a chocar con alguien. Es muy probable, ¿no? Eso me refiero yo con que es el guión como de un reality show, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Entonces, también hay una tendencia ahí en el cine sueco, que se llama cine dogma, que es muy parecida, ¿no? De grabar una película nada más con un boceto de guión, Mm, usar sin escenarios, sin locaciones, y grabar a la cámara todo con sonido incidental, nada de edición, mm. y la película tiene que llegar a un punto, pero no sabemos cómo, ¿me entiendes? Sí, Sabemos que tenemos que armar todo esto y pasar por diferentes lugares, y de repente van a aparecer algunos actores, ¿no? Ahí podríamos hablar de esas personas que tienen aspectos cerca de tu nodo lunar, por ejemplo, ¿no? sí. Ahí va a aparecer alguien a fuerza, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo voy, ¿no? Y también comparar, ya yendo a algo más profundo, a comparar tu carta con la gente que está más cerca de ti, ¿no? Que es la carta de con tu papá, con tu mamá, con tu pareja, con tus hijos. Eso te permite a ti conocerte más, porque es como ponerte, cómo encajas tú en la realidad inmediata, tratando con otras personas, ¿no? Sí, Ya hablamos de las cartas de sinastría, sí, sí, sí. Cartas de sinastría compuestas progresadas, ¿no? Entonces, pues básicamente eso.
¿Qué más podríamos decir? Pues ahora solamente te quería hacer la última sí pregunta, porque también a mí me gusta. ¿Qué herramienta astrológica o cómo te gusta a ti enfocar la astrología, ¿no? ¿Desde dónde? Por ejemplo, me puedes decir, pues mira, hago un análisis psicológico y luego me hago la progresada. O me guío solamente por la astrología predictiva. O sea, que nos hicieras un pequeñito resumen de cómo usas Ok, tú. mira, yo lo que hago es, como te dije, cuando yo le pido a una persona sus datos, también le pido los datos de sus padres, ¿no? ¿Vale? Yo rectifico la carta, ¿no? La hora de nacimiento. Importante. Para mí es muy importante, ¿no? Hacer rectificaciones de horario, porque ya sabemos que la hora en que naciste es un poco arbitraria, ¿no? Tanto por el médico como por la hora a nivel oficial, ¿no? A nivel político. Entonces hay que hacer estas rectificaciones con datos, algunos, porque yo soy muy cuidadoso porque pedirle demasiados datos a una persona se puede prestar como que la persona puede decir, oye, ya te di casi todos los datos de mi vida, ¿no? Ya conoces todo lo que soy, ya me analizaste. Entonces yo nada más pido datos muy, Dos, tres, algo puntual para revisar. sí, que son el nacimiento de los padres, si tienes hijos, un nacimiento, si tuviste una migración, ¿no? Cambiaste de país, el dato de la fecha en que lo hiciste, ¿qué más? Muertes de familiares. Fallecimientos o quizá una boda también podría darse. Una boda puede darse, ¿y qué más? Le hago unas preguntas sencillas sobre su estado de salud, ¿no? Que la persona quiera responderme, si quiere responderme, y ya yo hago una rectificación y me voy directo a entender qué es lo que estaba viviendo su familia cuando él nace, porque para mí la carta natal muestra qué estaba viviendo la familia de la persona cuando nació. Entonces, y a partir de ahí empezar a moverme hacia el futuro, ¿no? O sea, si la persona tiene 28 años, a partir de ese momento familiar, hasta 28 años después, las circunstancias están así, y ahora sí podemos hablar del presente y después movernos hacia el futuro, ¿no? No es precisamente un análisis psicológico, ¿no? Yo creo que al menos a mí me hace falta mucho quizás meterme a diagnosticar, ¿no? Tú tienes un problema así de, no sé, el conflicto de Edipo, cosas así. Realmente no me gusta a mí andar clasificando a la persona de inmediato, porque sé que la persona está en constante evolución y en constante transformación y no es bueno, desde mi punto de vista, empezarla a etiquetar. ¿No? Que tú naciste con desde la parte astrológica hasta la parte psicológica o incluso antropológica, ¿no? De decirle, tú tienes este problema, ¿no? Eres una persona bipolar o eres una persona esquizoide, ¿no? No, la persona, tú ya cuando ves cartas progresadas, puedes ver si sí tiende la persona a perderse en sus elucubraciones mentales o es nada más un proceso, ¿no? Un momento. ¿Y por qué está sucediendo esto? Está conectado a lo mejor con un hermano, con un padre, ¿no? Este conflicto de conocimiento, de entendimiento de la realidad. Entonces es ahí donde yo te digo, no me gusta etiquetar de inmediato a la persona. Y generalmente, por lo menos, yo al tratar una carta astral suelo tener 2, 3 o 4 sesiones, ¿no? Para que la gente quede, vamos, liberada y satisfecha, ¿no? De que ha encontrado un Una, camino. sí, una persona también que la ha puesto como en el raíl suyo, que era suyo, que tú no era tuyo, tú no se lo has creado, sino simplemente ya la has puesto. Eh, Sí, Creo que es importante que hayas dicho todos los datos que utilizas para que vean que la astrología no es tan simple y que hay un trabajo detrás, ¿no? Por lo que tú ya estabas diciendo, que rectificas la hora, yo también lo hago y la mayoría de los astrólogos que conozco lo hacen, y hay una serie de requisitos y de trabajo y que no es esto sonar la flauta y ya, o sea, que para que se vea que hay un trabajo detrás y que la gente está muy preparada. A día de hoy sigues estudiando, ¿verdad? Y te sigues formando. sí, no, o sea, no se para de aprender, sigo estudiando, sigo aprendiendo, y de todo, ¿eh? No solo astrología, ahorita estoy leyendo sobre física cuántica, sobre psiquiatría, ¿no? Hay que saber de todo, incluso, bueno, medicina, ¿no? Por lo menos anatomía, El saber no ocupa lugar, eso está claro. sí, 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 no paro, no para de aprender y bueno, eh, pues te agradezco mucho que me hayas entrevistado, ¿no? Estoy Gracias muy a ti. contento. Tenemos otro vídeo que vamos a hacer de Urano en Tauro, porque ahora ha habido mucho revuelo con todo este tema. Y bueno, es Gracias. mucha información, ha hecho un buen trabajo de campo y vamos a ver qué es lo que va a poder suceder o cómo va a venir esta energía los próximos años. Muchas gracias, Damián.
Te mando un abrazo muy fuerte y nada, si queréis contactar con él os pondré los links para que podáis contactar con él, que es un gran astrólogo y un gran profesor. Y nada, si queréis que hablemos de cualquier tema, escribirlo y estaremos dispuestos a comentarlo. Gracias, Desiree. Buenas noches. Que vaya bien, hasta luego.